¿Cómo están? Nos pasamos por aquí para hablar un poco de la selección nacional de fútbol porque hoy ha salido mucha información en el tema de partidos de la selección. Pensando en el amistoso que se confirmó hoy contra Uruguay, pensando en el partido contra Martinica por Nations League. Y yo creo que es importante dar una opinión al respecto con todo lo que se ha venido hablando porque tenemos que analizar las cosas desde diferentes puntos de vista, no solamente desde la calentura o pensar qué está pasando o cómo están dándose las cosas. Bien, vamos por orden. La selección primero juega mañana partido oficial en el Rommel contra Martinica por Liga de Naciones de CONCACAF. Una victoria nos daría 6 puntos muy buenos, pensando que ganaríamos los 6 de los 6 posibles en casa en este torneo. Recordemos que hace unos años que se jugó la primera edición, perdimos los 2 partidos en casa contra México y Bermudas, por ejemplo. La selección, este partido lo tiene que ver con mucha seriedad. Una victoria te daría un paso muy importante de cara primero a la clasificación a Copa Oro, que debe ser una prioridad. Recordemos que en Nations League los 2 primeros clasifican a Copa Oro en nuestra liga, que es la Liga A, la primera división, pensémoslo de esa manera. Y el primer lugar te da acceso al Final Four. Le ganamos 2-0 a Costa Rica. Si ganamos los 2 partidos contra Martinica, tendríamos muchas posibilidades de meternos en ese Final Four y pelear por un título oficial a nivel continental. Eso es valioso y eso es importante. En ese partido ya sabemos la convocatoria, es una convocatoria que se presentó hace un par de días, prácticamente los mismos jugadores que estuvieron contra Costa Rica, sumando a Londoño y a Anderson, jugadores del EPF que habían estado en Esperanza de Toulon en Francia, jugando con la Sub-21, selección que juega este viernes, o sea que todavía está en Francia. Esto por un tema que vamos a hablar más adelante, es importante que lo recordemos. Dicho esto, hay la baja de Samir Ramírez, que no va a estar. Esta misma selección es la que viaja para jugar el domingo contra Martinica el tercer partido o la tercera fecha de la Liga de Naciones. Esta selección, dirigida por Thomas Christiansen. Y lo digo porque hoy se confirmó casi que de manera relámpago un amistoso contra Uruguay que se va a jugar el sábado en el Estadio Centenario. Desde Uruguay a mí me llamaron muy temprano y me decían, oye, solamente para decirte que se confirma el amistoso, pero acá nos dicen que Uruguay va a jugar que Panamá va a jugar con selección A y que la B la manda a Martinica. Nada más cerca de la realidad, no es así. La selección panameña que estará jugando en Uruguay es una selección panameña conformada por jugadores LPF y algunos elementos de la selección Sub-20. Esta selección va a estar dirigida por Ángel Sánchez, que es el técnico de la selección Sub-20 y es el segundo asistente o uno de los asistentes de Thomas Christiansen en la selección mayor. Esto está confirmado en comunicado de FEPAFUT y también por palabras de Thomas Christiansen hoy en conferencia de prensa. La selección de Panamá que viajará a Uruguay será una selección que todavía no está conformada, esa convocatoria se va a hacer entre hoy y mañana, con jugadores LPF y elementos de la selección Sub-20, que algunos lógicamente son LPF, entre ellos, por ejemplo, una de nuestras perlas juveniles, como es el caso de Rodolfo Vega, un jugador sumamente importante de Plaza Amador, que ya ha estado en visorías con equipos de MLS y tener la oportunidad de jugar en el Estadio Centenario contra una selección campeona de América, campeona del mundo, una de las mejores selecciones del ranking FIFA, yo creo que sería algo muy valioso. Y me pareció muy correcto que el técnico dijera en conferencia de prensa, no estoy aquí para hablar de Uruguay, mi prioridad, mi trabajo está concentrado en los partidos por puntos, en los partidos contra Martinica. Eso es muy importante porque se prioriza lo deportivo y lógicamente también se prioriza quedar muy bien con una federación que es la Federación Uruguaya, con la que ha habido históricamente muy buenas relaciones entre Panamá y Uruguay. Inclusive recordemos en 2012 Uruguay vino a entrenar una semana al Rommel pensando en ese partido que iban a tener de eliminatoria contra Colombia. Eso ya hace algunos años. Vamos a seguir caminando por aquí, estamos en el área de la cinta costera 3 y vamos a aprovechar también que se puede caminar. Bien, volviendo al tema. No podemos, porque he visto que me han comentado, que han puesto en redes muchos comentarios negativos de este amistoso contra Uruguay. También por lo que pasó contra Canadá. Son 2 amistosos que a la federación económicamente le convienen. Empecemos por ahí y esto está bien, porque si queremos entonces que primero los jugadores y jugadoras tengan buenos premios, buenos hoteles, cuerpos técnicos que les den las facilidades, que ellas también tengan las facilidades y ellos de viajar y demás en vuelos cómodos y vuelos importantes, la federación tiene que generar ingresos. Y estos amistosos son ingresos importantes. Recordemos que Panamá es de los pocos países en el mundo
que tiene los mismos premios para jugadores de la selección masculina como de la femenina. Los mismos viáticos y premios son iguales. Y no hubo necesidad de ir a un pleito fiscal o judicial, como se hizo en Estados Unidos. Aquí fue una decisión del comité ejecutivo. Eso es algo que muy poco se sabe o muy poco se dice, y es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos a nivel deportivo, que exista esta equidad en pagos. Volviendo al tema, son amistosos que dejan buenos ingresos en las arcas. Y no es que FEPAFUT está pensando en el dinero, no, es que FEPAFUT tiene que, para poder crecer, cuesta plata crecer, cuesta plata hacer concentraciones, cuesta plata traer un cuerpo técnico o mantener cuerpos técnicos acordes como tenemos en la masculina y en la femenina, con directores muy capaces que aportan mucho al fútbol. Cuesta plata hacer microciclos, cuesta plata hacer visorías en el interior, cuesta plata traer jugadores y hacer concentraciones. Entonces, esos ingresos son muy valiosos para el fútbol nacional y para el crecimiento del fútbol nacional. Por lo tanto, bien el amistoso con Canadá, que como el mismo técnico dijo hoy en conferencia de prensa, lo mejor fue que se hizo el amistoso y no se lesionó nadie porque no se jugó el partido. Para ese amistoso, Canadá pagó todo, para que sepan. No sé cuánto, pero no fue mala plata lo que entró. Y para Uruguay será algo parecido. Va a haber ingresos buenos para la federación. Los jugadores de LPF y jugadores de selección sub-20 van a poder jugar en el Estadio Centenario de Montevideo. Los románticos del fútbol saben lo que significa jugar en este estadio. Un estadio imponente, un estadio mundialista, uno de los estadios más míticos del fútbol sudamericano. Ahí van a jugar estos jugadores. Y ahora, y ya para cerrar, lo más impresionante es que hace unos años Panamá no iba a ser capaz de afrontar 3 partidos en 3 áreas del planeta diferentes en días consecutivos. Y esto es porque el viernes se juega el último partido por el 5º puesto o 6º puesto, no sé, en Esperanzas de Tulón contra Camores. Esa es la selección sub-21 dirigida por David Dóniga. Ahí está Aurelien, ahí está Gugu Méndez, ahí están otros jugadores de José Córdoba y otros jugadores que, por cierto, mostraron un gran nivel en Esperanzas de Tulón. El sábado jugamos en Montevideo con una selección, repito, conformada por jugadores LPF y jugadores de la selección sub-20, entre los que está, por ejemplo, Rodolfo Vega y otros jugadores que ya estuvieron con la sub-20 en Dallas Cup, que estuvieron en Copa UNCAF y que están practicando o están preparándose para el premundial. Otro punto importante, esa selección sub-20 o algunos jugadores de esa selección sub-20, entre sus fogueos antes de un premundial van a estar a jugar contra la selección mayor de Uruguay en Montevideo. Eso es un lujo. Y al tercer día, al domingo, la selección mayor se juega un partido oficial contra Martinica por la Liga de Naciones de CONCACAF. Un partido que podría certificar clasificación a Copa Oro y colocarnos con muchas posibilidades de acceder al Final Four de este torneo. O sea, pelear por el título. Eso es muy positivo para nuestro fútbol. Porque no es solamente mandar jugadores. No. Un viaje de una selección nacional, porque los 3 partidos son de visita, involucra la dirección de selecciones de cada una, delegados, cuerpo médico, fisioterapeutas, que bueno, están en el cuerpo médico, cuerpo técnico, preparadores físicos. Hay equipo, hay elementos. Esto habla de que se están dando pasos importantes. Ojalá esto se replique también en nuestra liga, que hay clubes que están haciendo gran esfuerzo en ese tema. Pensémoslo de esa manera, miremos el vaso medio lleno antes de criticar, analicemos ese tipo de situaciones y cómo esto impacta de manera positiva. Hoy la selección de Panamá es noticia desde Uruguay, que en Uruguay se está hablando de la selección de Panamá y que ellos digan, Panamá nos puede armar una selección B. No lo puede hacer todo el mundo. Sé de otras selecciones del área que no pudieron tomar ese amistoso contra Uruguay porque no eran capaces de armar 2 cuerpos técnicos y 2 delegaciones para viajar a esos amistosos. Pensémoslo de esa manera. Ese es un comentario que quería hacer por acá. Gracias por el like, suscríbanse y bueno, gracias por estar aquí en Juancho Fax.